ANOVA de un factor. Y vamos a crear una base de datos, creación de base de datos. Se desea estudiar el efecto que tienen las dosis de abonado sobre el rendimiento de un cultivo de trigo, expresado en kilogramos por hectárea. No, esto no son kilogramos por hectárea, sino kilogramos por metro cuadrado. ¿Ok? Se van a comparar tres dosis de abonado, de 10, de 20 y de 30 kilogramos por metro cuadrado. No es hectárea, sino metro cuadrado. Estas son las dosis de abonado que se van a probar. ¿Qué dosis de abonado es más efectiva? Utilizar 10 kilogramos por metro cuadrado, 20 kilogramos por metro cuadrado o 30 kilogramos por metro cuadrado de abono. Se estima que a mayor dosis de abonado habrá mayor productividad de trigo. Esta es la hipótesis, esto es lo que se está estimando, que a mayor dosis de abonado habrá mayor productividad de trigo. Se dispone de 18 parcelas similares y se decide plantar 6 parcelas cada una con cada una de las dosis. Entonces, fíjense que para esto nosotros también podemos crear el libro de trabajo, tal como se los enseñé hace un momento. En el libro de campo se registra los siguientes resultados. Se tenían que aplicar 3 dosis, esta era una variable de entrada. Una dosis de abono de 10 kilogramos por metro cuadrado, otra de 20 y otra de 30. Y entonces estos fueron los resultados en kilogramos por metro cuadrado de trigo. 23, 28 kilogramos, 21 kilogramos, 37, 41. Estos fueron los resultados cuando utilicé 10 kilogramos de abono. Cuando utilizamos 20 kilogramos de abono, estos son los resultados de producción. Esta es la variable de salida. Y en el otro, cuando utilizamos 30 kilogramos de abono, estos son los resultados de la producción de abono. ¿Ok? Por lo tanto, a esto tenemos que calcular, hacer el análisis de varianza. Es decir, verificar si se está generando un efecto. El análisis de varianza lo que hace es eso, verificar si las dosis de abono generan un efecto en la producción, es decir, en la variable de salida. Y si se genera un efecto, más tarde me interesaría saber cuál de estas dosis es la que está generando el efecto. El análisis de varianza, o sea, el ANOVA, solamente me va a responder una pregunta. ¿Existe efecto o no existe efecto? Pero no me dice sobre quién, no me está diciendo cuál es la dosis más efectiva, solamente me dice que hay un efecto, pero yo no sé cuál es la dosis más efectiva. Por lo tanto, el siguiente paso después de aplicar ANOVA es calcular el tamaño del efecto. Ese tamaño del efecto lo podemos calcular aplicando eta cuadrado, omega cuadrado o epsilon cuadrado. Y se espera que el tamaño del efecto sea un valor por encima de 0.01. Entre más grande sea el tamaño del efecto, mejor. Después de eso, tenemos que comprobar que haya parametricidad en los datos. ¿Qué significa que haya parametricidad? Que cumpla dos criterios. Uno que es el criterio de normalidad y el otro es que cumpla criterios de homocerasticidad. ¿Qué significa homocerasticidad? Que hayan igualdad de varianzas. Cuando ya hemos calculado el tamaño del efecto, si nuestra variable tiene un comportamiento normal y si nuestras variables son homogéneas, entonces podemos aplicar y terminar todo ese análisis de varianza, terminarlo con algo que le llamamos pruebas paramétricas o pruebas pareadas paramétricas. Y estas pruebas pareadas son las que me van a decir cuál de los 3 tipos de abono es el más efectivo y me va a decir además cuál es el nivel de efectividad. Entonces, por ejemplo, si tengo un ajuste de Bonferroni, ese Bonferroni me va a decir si el abono de 30, si el abono de 20 o si el abono de 10 es el más efectivo. Y me dice en qué porcentaje es más efectivo. Hay otra prueba que hace lo mismo, que es la prueba de Tukey.
la otra es la de Duncan y la otra es la de Dunet. Entonces hay varios métodos. Las más utilizadas es la de Tukey, eso lo vamos a ver en los artículos, todos los artículos, los proyectos de investigación, el que más utilizan es el de Tukey, y seguido de la prueba de Duncan. El tercero más conocido es el de Dunet, y el menos conocido es el de Bonferroni. Sin embargo, todos son utilizados. ¿Ok? En las investigaciones lo que acostumbran es no aplicar una sola prueba, sino una combinación de pruebas. Por ejemplo, alguna investigación puede utilizar la prueba de Tukey y para confirmar pueden utilizar Tukey y después Dunet, o Tukey y Bonferroni, o Duncan y Bonferroni, o Bonferroni y Dunet. Sí, o sea, combinan cualquiera de esas. La idea es probar dos. Y lo mismo, cuando vamos a hacer aquí la prueba de normalidad, hay varias operaciones que debemos aplicar. Shapiro-Wilks, Anderson-Darling, Kramer-von Mises, Lilliefors-Kolmogorov-Smirnov, Pearson, Chi cuadrado y Shapiro-Francia. Y de estas, todas prueban normalidad, pero de estas, por lo general, escogen dos, las que ustedes quieran. F de Fischer es para comparar varianzas, Bartlett, Leve o la de Fligner-Killer. Y aquí también utilizan en parejas, pueden utilizar F de Fischer y Bartlett, o Leven y Fligner-Killer, parejas. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a verificar si hay efecto, aplicamos el ANOVA. Una vez que tengamos el ANOVA, vamos a hallar el tamaño del efecto con estas medidas. Una vez que tengamos el tamaño del efecto, probamos normalidad. Después probamos homoelasticidad y por último calculamos las pruebas pareadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear cada variable independiente de acuerdo a sus características. La variable tratamiento como factor y la variable rendimiento como número. ¿Cuál es la variable tratamiento? La variable tratamiento es la dosis de abonado. Entonces, como la dosis de abonado, la dosis de 10 kilogramos, yo la puedo aplicar varias veces, eso es un factor. La dosis de 20 la puedo aplicar varias veces, eso es un factor. Por lo tanto, vamos a tratarla como variable factor. Y el rendimiento, que es en kilogramos por metros cuadrados, lo vamos a tratar como número. Y vamos entonces a aplicar esta función, GL. GL me va a servir para crear variables factoriales cuando voy a crearlas desde cero. ¿De acuerdo? Voy a crear una variable que le llamo tratamiento, trat, así solamente trat, no escribir tanto, tratamiento igual, y en la variable tratamiento voy a escribir la función GL, GL, abro paréntesis, y aquí me pregunta varias cosas. Noten que aquí me pregunta NK, otra vez longitud, me pregunta los niveles, me pregunta el orden. Entonces, ¿qué representa N? N representa el número de factores que tengo, el número de niveles. Solamente tengo 3 tratamientos, ¿cierto? El de 10 kilogramos, o una dosis de 10, una dosis de 20 y una dosis de 30. Como solamente tengo 3, el N representa eso. Venga, a mí se me borró la ayuda, le voy a pedir ayuda aquí al R para que me traiga eso, me lo muestre acá, y vamos a copiarnos esta explicación y tenerla aquí a la mano. Voy a pegarla acá arriba, la pego ahí arriba para que sea fácil verla. Entonces, este N se refiere al número de niveles. Bien. Después me pregunta K. El K sería la cantidad de repeticiones que yo voy a utilizar. Habíamos dicho que vamos a hacer 6 repeticiones. Listo. Coma. Ahora me pregunta len. El len hace referencia a la multiplicación del número de tratamientos por el número de repeticiones. O sea, en este caso, 3 por 6, aquí sería escribir el 18. 6 por 3, 18. Yo aquí lo puedo escribir así, números solos, o puedo escribir n igual, lo mismo puedo escribir k igual,
y aquí length igual. Eso no me va a afectar en nada. ¿Listo? El hecho de que le coloque el título o no le coloque, no me afecta en nada. Ahora me pregunta los labels. Los labels serían los nombres que va a tener cada uno de los tratamientos. Aquí voy a crear como ¿qué? Como una lista, una concatenación de términos. Entonces escribimos labels, este ya ahí está con el igual. Y aquí voy a concatenar los diferentes niveles. ¿Cuáles son los niveles? Las diferentes dosis que voy a utilizar. Entonces lo voy a concatenar en un vector. Una de las dosis, entre comillas dobles, entonces sería 10, y escribo kilogramos no por hectárea, sino metros cuadrados. 10 kilogramos por metro cuadrado. La otra sería, no de 10, sino de 20 kilogramos por metro cuadrado. La tercera sería la de 30 kilogramos por metro cuadrado. Ya, eso sería el label. Y me está diciendo que si lo quiero ordenado, pues yo lo puedo decir falso, verdadero, como quiera, no hay problema con eso. Pero en realidad a mí me gustaría tenerlos ordenados. Es decir, yo no los quiero aleatorios. Voy a dar enter porque mira que me salgo del margen. Y cuando me pregunta, ¿los quiero ordenados? Yo le digo true. ¿Por qué? Porque quiero que primero me muestre todos los de 10, después todos los de 30. Voy a almacenar esto, voy a correr este comando y se me va a generar la variable tratamiento. ¿Ok? Vamos a ver en qué consiste esa variable tratamiento. Note, el 10 kilogramos me los colocó, los 6 repeticiones de 10 kilogramos me las colocó de primero, las 6 repeticiones de 20 kilogramos me las colocó de segundo y las de 30 kilogramos me las colocó de último. Y me dice que los niveles, es una variable factorial, y que los niveles son 10, 20 y 30. El rendimiento es en realidad la cantidad de kilos que se desarrollaron, que surgieron al aplicar cada tratamiento. Entonces vamos a llamarle rendimiento. RTO, rendimiento. Vamos a escribir tanto. La variable rendimiento, ¿qué tendría? Voy a colocar simplemente los datos, los números que tendría al aplicar la primera dosis de 10 kilogramos, ¿cuál fue el rendimiento? La segunda dosis de 10 kilogramos, ¿cuál fue el rendimiento? Esos son números, los voy a concatenar. Entonces noten que estos primeros 6, 2, 4, 6, representan a los resultados de trigo que se generó por cada una de las dosis de 10. Y así, los otros 6 representan cuando aplicamos 20 kilogramos por metro cuadrado de abono. Y los últimos corresponden cuando aplicamos 30. Corremos esto y almacenamos la variable. Entonces ahí quedó la variable rendimiento. Verifiquemos. Ahí tenemos la variable rendimiento. Ok, yo puedo ver esto en una tabla, en una base de datos. Y en esta base de datos voy a crear una tabla, un data frame, data.frame. Bueno, los datos que quiero son el tratamiento, o sea, el control C. La variable tratamiento la pego aquí, coma, y la otra variable sería rendimiento. Copio el nombre de la variable, la pego aquí, y esa es la tabla que quiero. Corramos esa base de datos y noten que me generó la base de datos aquí. Veámosla. En la parte derecha aparece el icono de la tabla. La abrimos y en efecto, miren, tenemos el tratamiento y el rendimiento para cada tratamiento. Lo otro que vamos a hacer es, ya tenemos nuestra base de datos y yo quiero ver la estructura de las variables. ¿Cómo es que miramos la estructura de la base de datos? Lo hacemos con str. Ahí tenemos el comando y escribo bd. Vamos a mirar cuál es la estructura que nos muestra.
Me dice que la base de datos tiene 18 observaciones y dos variables, que una variable es la variable tratamiento y esa variable tratamiento es una variable factor y que tiene tres niveles, 10 kilogramos, 20 kilogramos y 30 kilogramos. Y la segunda variable es el rendimiento y estos son los valores, es una variable numérica. Ya. Vamos a hacer una gráfica de caja y bigotes, escribamos ese título, gráfica de caja y bigotes, y vamos a hacerlo con ggplot. Como vamos a hacerlo con ggplot, es importante que ustedes hayan instalado el paquete de ggplot. Y vamos a abrir la biblioteca, library, y escribo ggplot2, ahí está. Lo primero que vamos a hacer para trazar esta gráfica es escribir el comando ggplot. ggplot, ahí está, ggplot. Y noten que aquí me pregunta, primero los datos. ¿Dónde están los datos? Los datos yo los almacené en bb. Entonces escribimos bb. En bb están los datos, coma. Lo segundo que me pide es la estructura AES. AES, la estructura. Y noten que en la estructura me va a preguntar, de esas dos variables, ¿cuál es la que quiero en el eje X y cuál es la que quiero en el eje Y? Y hay unos puntos suspensivos para que agreguemos más instrucciones. Entonces vamos a colocar, abro paréntesis, y coloquemos, ¿qué queremos en el eje X? En el eje X vamos a colocar la variable tratamiento. Entonces escribo trat sería la variable que quiero en el eje X, es decir, cuando utilizo 10 kilogramos, cuando utilizo 20, cuando utilizo 30. Eso es lo que quiero en el eje X. Y en el eje Y, que me muestre la variable rendimiento. Entonces, RTO, coma, que me muestre la variable rendimiento. Y es para llenar. Igual, y aquí decimos, quiero que me llene las gráficas de un color, pero que el color sea diferenciado de acuerdo al tratamiento. De acuerdo al tratamiento. Como tenemos tres tratamientos, entonces un color diferente para cada tratamiento. Y lo mismo que, primero, aquí le estoy diciendo que le haga un relleno. Y ahora voy a decirle que el relleno sea con un color. Colors, es este, colors. Quitamos ese paréntesis porque es sin paréntesis. Igual el color que también sea diferente de acuerdo al tratamiento. ¿Listo? ¿Ok? Una vez que tenemos la estructura, al final escribo más. Y después doy Enter y vamos ahora a agregar geometría. ¿Qué geometría quiero? Vamos a agregar una caja de bigotes. Entonces escribimos geom, noten que ahí aparecen todas las geometrías. Y aquí noten que está boxplot, caja de bigotes. Seleccionamos boxplot. Bien, corramos el comando y noten que ya me generó la gráfica, pero los colores son muy densos. Para que queden más tenues, aquí donde dice Geom Box Plot, voy a colocar alfa con pH, alfa igual, y escribimos un valor diferente de 1. Si yo le escribo 1, quiero decir, quiero una intensidad del 100%, es decir, tal como lo estamos viendo. No, yo no quiero una intensidad tan alta, quiero una intensidad de 0,5. Y volvamos a correr esto y vamos a ver qué sucede con esta gráfica de caja y bigotes cuando le damos ese alfa de 0.5. Bueno, ya quedaron más tenues, note que este morado quedó más tenue. Colocámosle de 0.2, a ver qué sucede. Ya queda mucho más tenue y queda hasta mejor presentado, ¿cierto? Bueno, listo, ahí ya tenemos nuestra gráfica, ya estoy conforme con la forma como se está presentando. Y noten lo que me está mostrando. Me dice que la dosis de 10 kilogramos por metro cuadrado me está mostrando aquí un promedio. Esta línea es la línea media, un promedio, una media de más o menos 32 kilogramos por metro cuadrado. Si yo utilizo 10 kilogramos por metro cuadrado de abono, obtengo un rendimiento medio de 30 kilogramos por metro cuadrado de trigo.
En el tratamiento 2, el de 20 kilogramos de abonado, resulta que me genera también más o menos el mismo medio, más o menos un poquitico más, pero la diferencia entre este y este, la media de este y la media de este son similares. Y cuando vemos el de 30 kilogramos por metro cuadrado, vemos que aquí hay una diferencia muy marcada. Inclusive aquí me está diciendo que la producción es de 51, 52 kilogramos de trigo por cada metro cuadrado si aplicamos 30 kilogramos por metro cuadrado de abono. Entonces aquí estamos viendo esas diferencias. En esta gráfica adicionalmente quiero ver los puntos reales de producción. Entonces, ¿cómo le agrego los puntos reales de producción? Entonces aquí le agrego más y agreguemos otra geometría. Podemos agregar varias geometrías o varias gráficas sobre un mismo lienzo. Y vamos a agregar la geometría de jitters. Jitters serían puntos dispersos. Jitters. Y serían los puntos que muestran cada uno de los niveles de producción reales. Análisis de varianza ANOVA. Para correr ese análisis de varianza, tenemos que formular una hipótesis. Entonces formulemos una hipótesis. Que el promedio de la dosis de 10 es igual al promedio de la dosis de 20 y que es igual al promedio de la dosis de 30, ¿cierto? Esa sería mi hipótesis nula. Por lo tanto, ¿cómo quedaría la alterna? La alterna debería ser que al menos existe un par de promedios que son diferentes. Aquí el diferente lo escribo con el igual y un signo de admiración porque no hay signo diferente en R. Para comparar varianzas tenemos que probarlo con F de Fisher. Entonces, ese sería nuestro segundo paso. Seleccionamos el estadístico de prueba, ya sabemos que el estadístico de prueba es F de Fisher. Siempre se van a probar hipótesis con un nivel de confianza del 95%. ¿Eso qué quiere decir? Que el nivel de significancia va a ser del 5%. Para poder correr ese modelo de ANOVA o análisis de varianza de un solo factor, vamos a utilizar una operación que es la AOV. Vamos a crear algo que le llamamos, vamos a crear una variable que le llamemos modelo ANOVA. ¿Qué voy a guardar en esa variable modelo de ANOVA? En esa variable voy a almacenar esta operación, el análisis de varianza. Entonces escribo AOV. Y al abrir esto, noten que aquí me pregunta una fórmula, me pregunta unos datos, me pregunta unas proyecciones, me pregunta un contraste. Yo le puedo pedir ayuda a R con el interrogante. Le corremos esta parte para que nos lleve a las ayudas. Y mira que aquí me dice que el ajuste del modelo para el análisis de varianza. Y aquí me muestra en qué consiste cada uno de los argumentos. La fórmula es donde se especifica la relación entre la variable de entrada y la variable de salida. Los datos, pues es el nombre de la base de datos. Listo, vamos a ir colocando esto, inclusive yo me puedo también llevar esto, copiar, lo pego acá arriba como para tener una guía y no estar viéndome cada ratito a las ayudas. Bien, en esta fórmula, ¿qué es lo que vamos a colocar? Primero, siempre se coloca la variable de salida, la variable numérica. ¿Cuál es la variable de salida para nosotros? La variable de salida es el rendimiento, o sea, la cantidad de kilogramos por metro cuadrado. Entonces copio la variable, escribo rendimiento, rendimiento. Pero resulta que el rendimiento tengo que contrastarlo de acuerdo al tratamiento. Quiero medir cuál es el rendimiento, pero comparado con el tratamiento. Como voy a comparar con el tratamiento, escribo la virgulilla. ¿Cuál es la virgulilla? Es como el símbolo que está arriba de la letra ñ. Busquen en sus computadores dónde tendrían esa virgulilla, que sería esta. Aquí estoy diciendo, el rendimiento, contrástelo con quién. Con el tratamiento. ¿Cómo le llamamos a la variable tratamiento? Le llamamos TRAP.
copio el nombre para no equivocarme y me lo pego acá. ¿Cómo le llamamos a la base de datos? DB. Nosotros creamos esa base de datos ahí en DB. Los demás, la demás información no es necesaria, dejémosla por defecto. Las proyecciones, el QR y el contraste, que lo haga él automáticamente. Listo, simplemente corremos eso. Corremos y noten que aquí se creó el modelo ANOVA. El modelo ANOVA lo que hace simplemente es calcularme desviaciones. Las desviaciones que hay entre cada dato con el promedio general. Y esas desviaciones yo tengo que organizarlas en una tabla que es conocida como tabla de ANOVA. Vamos a aplicar la función ANOVA y se calcula la tabla de análisis de varianza o de desviaciones para uno o más objetos del modelo ajustado. Por lo tanto, escribamos esa operación. ¿La operación cuál es? ANOVA. ANOVA, véala que ahí está, ANOVA, doy Enter, y dentro de paréntesis, ANOVA de quién, me está preguntando un objeto. El objeto va a ser el modelo que nosotros creamos. ¿Cuál es el modelo? Este que está acá, control C, control V, y ahí me muestra el modelo. Corro esto, notemos que acá en la consola me genera ya la respuesta. Notemos que estábamos probando una hipótesis, y es que la hipótesis nula que me decía que todos los promedios son iguales, o sea que no hay ningún efecto. Cuando todos son iguales, no hay efecto. Y lo estamos probando con un nivel de confianza del 0,05. Y veamos aquí que nos muestra el análisis de varianza. Primero que todo me muestra los grados de libertad de los tratamientos. ¿Cuántos tratamientos teníamos? 3 tratamientos. ¿Cuántos grados de libertad tendría? 12. Me dice que los residuos, o sea, el margen de error, tiene 15 grados de libertad. Aquí me muestra la suma de cuadrados totales de los tratamientos y la suma cuadrados de los residuos. Me muestra el promedio de las sumas cuadrados. Estos promedios serían las varianzas en realidad. La varianza del tratamiento sería 642. ¿Y de dónde sale esta varianza de tratamiento? Esta varianza sale de dividir la suma cuadrado entre 2. Si yo divido este número entre 2, o sea, entre los grados de libertad, me daría este promedio. Y si yo divido esta suma entre estos grados de libertad, me genera este promedio, o sea, la varianza del error y la varianza del tratamiento. Y como yo estoy comparando varianzas, yo divido estas dos varianzas y calculo el estadístico de prueba de F de Fisher. Y noten que aquel estadístico de prueba me dio 11.48. Automáticamente me dio el estadístico de prueba. Pero si yo no tengo la gráfica, yo no puedo saber si este estadístico de prueba me está aceptando o me está rechazando la hipótesis nula. Entonces, el R me genera el p-valor. El p-valor me dio 0.09. Como el 0.09 es menor a 0,05, ¿qué decimos? Cuando el p-valor menor que alfa, menor que el 5%, se dice que se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué me decía la hipótesis nula? Que no hay efecto porque todos los promedios eran iguales. Pero si yo estoy rechazando eso, entonces ¿qué estoy diciendo? Que en realidad estoy aceptando la hipótesis alterna. Y la hipótesis alterna me está diciendo que al menos hay dos promedios diferentes. Ah, sí. Entonces, aquí me está diciendo que hay un efecto, simplemente. Que hay un efecto porque hay dos promedios distintos. Pero yo no sé cuál es la variable, cuál es la dosis que me está generando el efecto. ¿Ok? Solamente sé que hay una que me está generando el efecto. La conclusión, entonces, sería la siguiente. Según el p-valor, al menos uno de los tratamientos es diferente. Por lo tanto, hay un efecto de algún tratamiento en el rendimiento de producción.
Bien, lo que vimos en forma gráfica lo estamos comprobando con el análisis de varianza. Al menos un tratamiento está generando un efecto. El ANOVA solo nos sirve para probar la hipótesis, pero no nos dice cuál de los tratamientos es distinto. Ahí entonces dejamos esa explicación. Y vamos ahora a calcular el tamaño del efecto. Tres pruebas estadísticas que nos pueden ayudar a calcular el tamaño del efecto. Pero aquí es necesario cargar un paquete. El paquete se llama Effect Size. Entonces, es que si no lo he instalado, install packages y escribo Effect Size dentro de comillas. Escribámoslo acá y carguemos ese paquete. Entonces, control enter y esperamos que el paquete se cargue. Es un poquito largo este paquete. Wow. Ya, terminó. Library y escribimos Effect Size. Abramos la biblioteca del Effect Size. Aquí en Library ya no es necesario colocar el Effect Size entre paréntesis porque ya es un paquete. Voy a hacer una explicación aquí. Voy a colocar una breve explicación de cómo se utiliza. Con este paquete se encuentran las funciones para calcular medidas del tamaño del efecto para el análisis de varianza. Las funciones son eta cuadrado, omega y epsilon para la tabla de ANOVA. Estos índices representan una estimación de cuánta varianza de las variables de respuesta se explica por las variables explicativas. Podemos escribir la primera función, por ejemplo, el eta cuadrado. Yo escribo eta cuadrado, eta, míralo ahí aparece, eta cuadrado, pero vamos a pedirle ayuda al mismo R para que nos muestre la instrucción. Aquí el R, mira, el eta cuadrado para el efecto del tamaño de ANOVA, efecto del análisis de ANOVA. Y aquí está la instrucción. Yo me puedo llevar esto y lo pego acá. Voy a pegarlo acá arriba para tener claridad de qué es lo que me está pidiendo. Entonces aquí, elementos importantes. El modelo. Bueno, ¿cómo se llamó el modelo? Nosotros el modelo le llamamos mod ANOVA. Entonces escribimos mod ANOVA. Al modelo le llamamos mod ANOVA. Listo, ya escribimos el modelo. ¿Y qué otra cosa quiero? Quiero la confianza del 95%, pero ya él la está tomando la está tomando por defecto. Entonces yo la dejo ahí para que me dé el intervalo de confianza del 95% para ese tamaño del efecto. Ya, con eso es suficiente. Simplemente escribo el nombre del modelo de ANOVA. Si corremos, notemos que el tamaño del efecto para ANOVA es de 0.6. El tamaño de efecto se divide en varias secciones. Voy a escribir aquí la interpretación. Si el tamaño del efecto está entre 0 y 0.2, es bajo. El efecto es bajo. Si está entre 0.2 y 0.8, entonces aquí se considera aceptable. Si el efecto está entre 0.8 y 1, el efecto es fuerte. Entre más cerca esté del 1, más fuerte es el efecto. Y aquí me dio, en nuestro ejemplo, nos dice que el eta es de 0.6. O sea que es un efecto aceptable. El otro efecto que quiero calcular es el eta cuadrado. Corramos ahora el epsilon cuadrado. Y aquí ya corrimos el eta, vamos a correr el epsilon. Epsilon, ahí está, míralo, epsilon cuadrado. Y me pregunta también el modelo. Control C, el modelo. Si yo quiero un intervalo del 99, pues escribo aquí 99 y él me lo da.
Listo, corrámoslo el epsilon cuadrado. ¿Qué nos genera? Noten, entonces me dice que el tamaño de efecto de epsilon cuadrado es 0.55. Ah, también es aceptable. El otro es el de el omega cuadrado. Entonces escribimos omega cuadrado. Y también me pide el modelo. Y me dice que es de 0.54. Noten entonces, el eta me dio 0.6 con este intervalo de confianza. El epsilon me dio 0.55 con este intervalo de confianza y el omega me dio 0.54. Por lo tanto, hay un efecto aceptable. ¿Qué nos hace falta probar? Análisis de normalidad, análisis de homoselasticidad y las pruebas variadas. Eso lo vamos a ver en la próxima clase.